buenas noches. Buenas noches otra vez. Pues a Fede le diría que, como recuerda, ese fuse que ha hecho no era auténtico. Cualquier donación debe ser olvidada. Hay que olvidar a quién se da, cuánto se da, cuándo se da. Olvidar todo eso. Bueno, algunas preguntas, emails, como siempre, a menos que tengáis alguna preparada, que Soquén va a poner en nuestra página, donde está lo de los libros y las instrucciones de cómo conectar. Pues va a añadir que se pueden enviar esas preguntas a esa página. Y así tenéis tiempo durante la semana de enviar y tenéis sitio donde enviar. Cosas que se os ocurran, que no sean personales, que no sea contar vuestra vida, sino sobre el camino del Zen, de la práctica, de las enseñanzas de Buda, de la lectura de mis libros. Una de estas preguntas tiene que ver con los 8 vientos mundanales. Este es un comentario que está en el apéndice de todos mis libros, los 8 vientos mundanales, un comentario muy antiguo, influencias que atan al samsara, y el samsara es la rueda del karma. ¿Qué es lo que ata al samsara? Estos extremos: ganancia y pérdida, ganancia y pérdida, elogio y crítica, tristeza y alegría, ridículo y reputación. Practicar la acción justa durante estos estados. ¿Qué es la acción justa? ¿Qué es la acción ajustada al camino de estos polos opuestos que atan al samsara, a la rueda del karma, no la rueda del dharma, que es la enseñanza de Buda? Atan a la rueda del karma. El karma, os recuerdo que es todo lo condicionado, sea positivo o sea negativo, sea ganancia, elogio, tristeza o reputación. Digo, alegría o reputación. O negativos, pérdida, crítica, tristeza, ridículo y todas las demás aprendizajes hechos, hechos por condicionamientos. Lo del palo y la zanahoria, lo del pan y el palo, lo del castigo y el premio. Todo eso está condicionado. Conviene leerse en el mismo apéndice, que he escrito lo más elemental del budismo zen, pues los yuni inen, los 12 eslabones de la cadena causal que conforman la mente superficial, o del origen dependiente del deseo, el apego y el sufrimiento, es decir,
la estructura del ego, que son el karma. Pero ¿cómo se origina? Entonces hay 12 puntos asombrosamente agudos para la época en la que fueron descritos, donde se ve claramente el condicionamiento de los deseos. Es decir, es un punto de partida para comprender el propio ego. Pero volvamos a los 8 vientos mundanales, vendavales, cosas que nos mueven. Es decir, al fin y al cabo, objetivos. Estos objetivos son egóticos, son del ego, y por lo tanto se trata de practicar ¿qué? La deslimitación. Es decir, sin ego no hay ni ganancia ni pérdida, sin ego no hay ni elogio ni crítica, sin ego no hay ni tristeza ni alegría, ni ridículo ni reputación. Por eso se llaman ataduras, esclavitudes. Y la primera parte de nuestra existencia, pues todos hemos perseguido estos objetivos en el aspecto positivo y nos hemos encontrado muchas veces con lo negativo. En conjunto lo podemos llamar sufrimiento, hasta que nos hemos hartado, hemos visto algo de la falsedad de este asunto y hemos iniciado el camino del despertar a otra manera de ver las cosas, que la llamamos realidad no condicionada. Así que, ¿cómo comportarse? Haciendo zazen en cualquiera de estos estados. Es decir, que estos estados no nos condicionen hasta el punto de decidir, como ego que son, decidir nuestra conducta. Nosotros no somos eso. Yo mismo no soy mi ego. Si mi ego es un conjunto de condicionamientos, a ver qué puedo hacer para descondicionarme. Bueno, pues de esto es de lo que nos ocupamos y se ocupa el Zen. Otra pregunta que se hace es, ¿qué tal llevar un diario donde se pongan los engaños, los autoengaños, los condicionamientos clave que han influido en nuestra existencia mucho, o nuestros miedos? Pues ya os he dicho que está bien, no tiene por qué ser un diario, pero sí un momento de reflexión, o bien de anotación cuando se nos viene a la cabeza una de estas cosas nombradas: autoengaños, condicionamientos clave, miedos que condicionan nuestra conducta, de manera que me escribáis una carta o me lo contéis, para ir viendo pues cómo se ha ido construyendo ese ego. Pero ya digo, a grandes rasgos, no interesa un psicoanálisis, que sería profundizar en lo inexistente, en lo ilusorio. Otra pregunta que se me hace es referente a la culpa. A la culpa. En el budismo zen no se habla de culpa. Y entonces el interlocutor me pregunta, si no se habla de culpa, ¿es que el budista zen no pide disculpas? Pues sí, debe pedir disculpas cuando su ego ha producido un daño de los muchos que puede producir nuestro ego.
en realidad hemos de preocuparnos de proteger a los demás de este egocentrismo nuestro, tan destructivo, tan causante de sufrimientos. Por lo tanto, sí podemos pedir disculpas, debemos pedir disculpas, y más todavía entre gente, digamos, especialmente sensible, ¿no?, a los daños que produce. Es un buen ejercicio de reconocimiento de la ignorancia del propio ego. Cuando se trata de ignorancia, y el mal, según Buda, no es más que ignorancia, es decir, el resultado de puntos de vista muy limitados, las personas inteligentes, es decir, las que tienen una visión, una experiencia más que una visión de la totalidad o de la globalidad, pues es mucho más difícil que cometan estos errores. Lo que sí es práctica habitual entre los budistas zen es no dar las gracias, no darse ni dar las gracias. Puede parecer chocante, pero es otra manera de evitar subrayar el ego. Más bien lo consideramos como no se merecen, una expresión que en español y en otros idiomas pues también existe, ¿no? No se merecen, no se merecen dar las gracias, agradecimientos, no. No que mi ego puede inflarse, no. Y otra costumbre es no utilizar el personal yo, empezar las frases por yo, o escribir yo esto, yo lo otro, pues más bien evitarlo. Es un ejercicio de inactivación del ego, junto a otros muchos, claro. Bueno, vamos con otro tema que es relacionado con este, por cierto, el test de maldad. Unas notas que maticen esto de la maldad, ¿no? La proporción de películas cuyo argumento está dedicado a lo que todo el mundo concibe como cruel, violento, asesino, destructivo, todas las palabras concebibles, los abusos, injusticias, pasiones, acciones, producto de sufrimiento, son argumentos de mayor proporción en las películas, con una enorme diferencia. Si pensamos un poco en ello, creo que estaréis de acuerdo. Las películas inspiradas en temas contrarios son muy escasos. ¿Qué significa para los egos productores y consumidores de estas películas, novelas, lo que queráis, esta, entre comillas, creatividad, esta productividad, esta alimentación? Afectiva, intelectual, emocional, mezcolanza de imágenes, sentimientos, acciones destructivas. Quiero dar a entender el ciclo, otra vez, de la atadura,
Es decir, como alimento intelectual, como alimento emocional, pues es un reforzamiento continuo de la ignorancia, continuamente alimentada por esas producciones, que en el último libro, si nos leemos la Constitución, veremos que se la saltan más de 15 veces, en más de 15 ocasiones, muy serias. Decía Dogen, el refundador del Soto Zen, que en el siglo XIII se fue a China a rescatar el auténtico Zen que en Japón había degenerado. Decía, estáis en su libro Shobogenzo, que está en mi colección. Decía sobre la vida que estábamos abriendo un hueco en el vacío. Y en otro pasaje dice, y una muralla, estamos construyendo una muralla de lucidez. Esto lo añado yo, para que se entienda mejor el sentido en el que él dice una muralla de contención de toda esta basura egótica. De la comprensión o de la experiencia de globalidad emerge, sin necesidad de ninguna lectura o comentario, una ética de la acción, que es la misma de todos los seres vivientes. También en estos libros sobre el Buda doliente, Buda cara de sol, explico con más detenimiento algo de este asunto de la emergencia de una ética útil para todos los pueblos, útil para todos los seres vivos, pero ciñéndonos más a la experiencia directa, diríamos, consiste en proteger la vida, en defender la vida, en promover la vida, en cuidar de la vida. Y todo esto empieza por la propia mente, el propio cuerpo, la propia unidad mente-cuerpo, la relación con todos los seres vivientes, la relación con el medio ambiente. Reflexionar sobre estos puntos pues abre ventanas a la acción, facilita el despertar. Y esta podría ser la invitación, la sugerencia, la intuición, la inspiración para argumentos regeneradores de películas, novelas, espectáculos,
que esté al alcance de la mano de los practicantes. Es decir, en su vida cotidiana, eso es lo que tienen que hacer, tenemos que hacer. Profundizar en la acción de estos temas, sobre estos temas nombrados. Así es como aparece con fuerza el muro de contención del que hablaba Dogen. Bueno, ¿sugiere alguna cosa esto? Sin ha entrado. Josín Gaso siguió Gaso. Pere, mi antiguo maestro, dijo una vez que yo era malo. Fui Gaso con las manos juntas y Fere, ¿se esfuerza mucho usted, Daido? ¿Quién es el que ha dicho que le había dicho a su maestro que era malo? Fere. Fede. No te puedo entender qué quiere decir con malo, ni si tu maestro, pues no le conozco, no sé quién es, no puedo hablar de eso. Es muy personal. Y el otro que decía, que si me esfuerzo mucho, también tienes que concretar si me esfuerzo mucho en qué. Y por otro lado, vuelve a ser una pregunta personal. Afirmo que usted tiene edad y se esfuerza. ¿En qué? Físicamente. No me dices mucho. Suspira mucho. Es que no respiro bien. Pero dejemos los asuntos personales. Gaso. Y hoy hace muchísimo calor aquí, al lado de esta lámpara. A ver, ¿alguna cosa más? Voy a poner el ventilador. Nada. Bueno, otro puntito, ser alguien. Como veis, todo está relacionado, ¿verdad? Ser alguien. Ser alguien es el objetivo del ego y la causa de toda clase de ambiciones lícitas e ilícitas. Es decir, del desarrollo de un karma positivo y un karma negativo. Y por tanto de desilusiones y sufrimientos. Ambiciones de triunfo, belleza, fuerza, fama, poder, dinero, prestigio, interminablemente. Pensemos en nuestro pasado.
Tampoco hacía falta en ese pasado nuestro ser el número uno de nada, pero sí cumplir con las expectativas personales, familiares, sociales. Es decir, lo que se esperaba de nosotros y lo que nosotros sabíamos que se esperaba de nosotros de una manera más o menos consciente. Es decir, hemos dedicado una gran parte de nuestra existencia sin darnos cuenta, inconscientemente, a obedecer, a seguir, a servir los condicionamientos de lo aprendido por condicionamientos, por temores, premios, castigos, imaginaciones, unas veces acertadas, otras desacertadas, que nunca coincidieron con lo que en general se llama realidad, y nosotros ya no podemos seguirlo llamando realidad. Desde el punto de vista zen, la realidad es lo que se percibe por los sentidos, directamente, sin el intermediario ego deformado. Cuando a través de la práctica de las enseñanzas de Buda ese ego se va transformando, se mantiene transparente y no dirige nuestra vida, cuando a través de la práctica sucede eso, somos conscientes de nuestros actos. Hacemos las cosas dándonos cuenta. Y disponemos de un criterio para autocriticarnos si es que nuestro ego se desmanda. Ser alguien, ser un alguien. Ser alguien es distinguirse de los demás. Y por ese camino de distinguirse de los demás aparece el egocentrismo, yo y lo mío, frente a todo lo demás. Yo y lo mío frente a todos. Ser alguien. Si prescindimos a través de la práctica, aprendemos a prescindir a ratos de nuestro ego se va educando en una nueva dirección. Así que si prescindimos, cada vez que prescindimos de nuestro ego, nuestras acciones podría decirse que son de nadie. No hay un alguien detrás. Son solo acciones. Solo acciones. Es decir, cuando no hay meta, cuando no hay objetivos que sean los motores de nuestra conducta, sino que los motores de nuestra conducta son los inherentes a nuestra naturaleza, es decir, ser los que ya somos, realizar nuestra naturaleza, es decir, ser yo mismo, ser el que soy, entonces podemos decir que nos hemos librado de una gran parte de la esclavitud y podemos actuar
con libertad. Dicen los sutras, entonces la puerta del tesoro se abrirá para ti y todo lo que hagas estará bien. Pero bien sin karma, bien independientemente del karma. Cuando las cosas se hacen desde tu propia naturaleza, no hay condicionamiento. Es decir, el condicionamiento ha desaparecido y son actos cósmicos, digamos, actos incondicionados, propios de nuestra naturaleza, de la sabiduría, que todos la tenemos, potencialmente de nuestra naturaleza, la sabiduría de nuestra naturaleza. Ser alguien, ser nadie. Pero nadie no es el opuesto de alguien, ¿eh? Nadie no es el opuesto de alguien. Para que lo veamos más claro, puedo decir, no ser ni alguien ni nadie. Y ya estoy en el terreno de nuestra naturaleza, incondicionado. Ni alguien ni nadie. Entonces, ¿quiénes somos? No hay un quién. Pues ¿qué somos? Naturaleza. Somos autenticidad. Somos conscientes de una gran parte de la autenticidad propia de la sabiduría. Somos libres, pero no me quiero meter en más cuestiones intrincadas porque inmediatamente tendría que decir, es que ni somos ni no somos. El ser, la explicación del ser, ha producido muchas discusiones filosóficas y teológicas, y el Zen es ajeno, no contrario, ajeno, completamente ajeno al ser o no ser. Cada vez que nombramos algo, creamos su opuesto. Ya hemos organizado lucha. No. El budismo zen es el lugar de la paz. Shh. Es un lugar de paz. Es una realización pacífica, apacible, de una vida apacible. Sin que quiera decir parálisis ni pasividad. Hay que responder a los acontecimientos de la vida con la energía que significa eso de responder a los avatares, a los reveses de la vida. Es decir, frente a un incendio no puedes mantenerte indiferente. Actuarás. Y actuarás con rapidez. Pero mientras no haya incendios, ¿a dónde vamos? Si no vamos a ninguna parte, no podemos salirnos de este cosmos. Por tanto, es probable que una gestión pacífica de la vida aconseje ir más despacio. Pensemos en el estrés, enseguida hablaremos de ello. No hay manera de evitar hablar del estrés, al parecer. Todas las condiciones se alían para provocar ese estado de agotamiento,
orgánico, mental. Cuando digo orgánico y mental, no estoy haciendo dos cosas, ¿eh? Orgánico mental. Psicofísico cósmico. No estamos separados del todo, de la totalidad de las cosas. Ser alguien, ser nadie, ni ser ni no ser, ni alguien ni nadie. Vivir no es un asunto de palabras, ¿eh? Por tanto, Buda y el budismo zen nos invitan a vivir, a aprender a vivir, a ver qué es eso de vivir, más allá de las palabras, o antes de que aparecieran las palabras, los conceptos, las filosofías, las ciencias. Las diversiones, internet, antes de todo eso. ¿Lucrecio y Suso han entrado? Lucrecio. Sí. Y José Gaso. Qué fácil parece cuando se explica con lucidez y qué difícil realizarlo. No, no es difícil de realizar. Eso es una disculpa del ego. Decía el maestro Rinzai que la vía, el camino, no es ni fácil ni difícil. Lo que es difícil es prescindir de las preferencias. Prescindir de las preferencias. ¿Se entiende, no? Pregúntaselo a este, ¿quién era el que hablaba? José. José, ¿se entiende, José? Lo difícil es prescindir de los gustos personales, las ideas particulares, las inclinaciones individuales, todo eso, es decir, prescindir de tu ego, de mi ego. Eso sí es difícil, pero también se aprende. Sí, estás disponible, Gaso. Y Fede. Sí, estás disponible, no lo entiendo. Ah, sí, estás disponible. Sí, está disponible, Gaso. Sí, ¿qué? Estar disponible. Ah, estar. Es que no, como miras para allá no te entiendo. A ver, otro decía, no sé qué. Fede, el pivot del Tao. El pivot del Tao. ¿Qué es el pivot del Tao? ¿Estar disponible? Claro, claro, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué más? No, sí, ¿qué más? Digo, ¿qué más? Gaso, digo, Fede. Los que tengáis interés por estos teisos, estas charlas, tened en cuenta que después las pondremos a vuestra disposición en la página web de Sembria, de la de los libros. Además de un libro de papel. Pero las charlas se podrán reeditar, se podrán reescuchar o escuchar a los que por algún motivo no lo hayan hecho.
Entonces estarán numeradas o con fechas, o no sé cómo lo harán estos señores de la técnica. Pero debo irme, gaso Daidoji. ¡Ay, qué lástima! Que ahora venía una cosa muy divertida, hombre. Pues lo siento, gaso. ¿Ves? Un buen momento para apuntar el día y cuando las pongamos en la web, pues verlas, o verla, esta. Pedro ha entrado. A ver, más cosas. ¿Cuántos van ya? 13. ¿Algún comentario? Bueno, pues vamos con el querer y el no querer. Me dicen, ¿se puede querer a alguien y estar desapegado a la vez? Es decir, si tratamos de practicar el desapego, ¿cómo podemos querer a alguien? Pues sí, no es incompatible. Las contradicciones están solo en la mente pensante, ni siquiera en el cerebro. El cerebro, recordad, el basurero total, no excluye nada. Para el cerebro vale todo. Fijaros, entonces, si el cerebro lo coge todo, en el cerebro no hay contradicciones, no hay incompatibilidades. Sí las hay en el ego, o conmigo o contra mí, o blanco o negro. Es mucho más simplista el ego, mucho más rígido, mucho más elemental. Pero el cerebro no. El cerebro no excluye nada. Solo el ego es dogmático. O conmigo o contra mí. Más allá de los pactos, de las permisividades, comprobarás que quieres de querer, que quieres, aunque no dependas. A ver, quiero decir, puede haber, en las parejas de todo orden, puede haber pactos. Tú haces lo que quieras, yo hago lo que quiero, tal, no sé qué. Mentiras, por supuesto. Falsedades, por supuesto. Engaños, sí. Permisividad, sí. Más allá de esto, el que practica el desapego comprobará, claro, digo comprobará, no digo comprenderá, digo comprobará, no es un asunto intelectual. Por experiencia comprobará que quiere de querer, aunque no dependa, es decir, aunque esté desapegado. Depender, ha aparecido una palabra. Es decir, si no hay desapego, hay dependencia. Si no hay desapego, hay dependencia. Autonomía e independencia proceden del desapego. Es decir, solo desde el desapego hay autonomía e independencia, libertad. La esclavitud voluntaria del apego, producida por el miedo a la pérdida, por el miedo a la pérdida de las ventajas,
Así que la esclavitud voluntaria nos lleva a buscar una prueba del 9, que es no temer perder, no temer a las pérdidas. Cuando no se teme a las pérdidas de cualquier tipo, entonces hay libertad. Cuando no hay temor a las pérdidas, el querer es auténtico. El desapego es auténtico. Importante, ¿no? Un pasito más. ¿Qué diferencia hay entonces entre depender y ser adicto? Ninguna. ¡Qué susto! Utilizamos depender en vez de ser adictos porque es como más comprensible, es más disculpable, es más modesto. Pero son arreglos del ego, arreglos de la autoimagen. No queremos decir de nosotros mismos que somos adictos de un querer. Sin embargo, todos sabemos de grandes pasiones, de grandes padecimientos, que eso significa. El hecho es que las personas adictas o dependientes son incompletas, infantiles, no maduran, aunque tengan 60 o 70 o 80 años, y mantienen su adicción cada día con más miedo a las pérdidas, a la pérdida, y al mismo tiempo mayores son las presiones de los dominantes. No pasa nada, tampoco, por ser incompleto, infantil. Sin embargo, los casos varían por causas como las frustraciones, el dinero, los afectos, las aficiones, el miedo a la soledad. Y siguió Sampai. Una cosa un poco escandalosa puede ser que la madre que acaba de parir un hijo se hace adicta a la mamada del niño. Es decir, el hecho de notar la succión en el pecho produce una hormona adictiva, que es lo que asegura una relación fuertísima entre la madre y su hijo. En uno de estos libros últimos
el anterior a este de El sello del laberinto, pues me parece recordar que hablo de estas hormonas, de algunas de ellas, producidas por el cerebro, ¿no? Del placer, del dolor, del antidolor, la dopamina, todo este tinglao por el que el cerebro robotizado, biorobotizado, planea acciones antes de que las hayamos pensado. Antes, hay que tener cuidado con las palabras, antes de que el ego haya deseado algo, ya está planeado por el cerebro neurológico, robótico, etc. Antes. Pero creemos que es nuestro ego, lo mismo que creemos que nuestro ego es yo mismo. Recordemos que somos animales que se han salido del tiesto. Y salirse del tiesto quiere decir que por el lenguaje y otras causas se ha hipertrofiado, se ha agigantado una habilidad de pensamiento, atención, instrumental. Instrumental. Es decir, cuando un chimpancé junta dos cañas para acercar un plátano, está creando un instrumento. Muchísimos animales utilizan instrumentos. Hay pájaros que cogen una varita y la cambian y la cortan para que entre en un agujero y poder sacar un gusano. Multitud. Hay monos, hay un rhesus que en una isla del Japón que lava las patatas con agua de mar porque ha descubierto, las lava, ha descubierto que le saben mejor, pero ¿y lavarlas? Porque tenían arena, ya, pero otros rhesus de la playa de Alao no lo hacen. ¿Cuántos chimpancés cascan nueces entre dos piedras y tardan en aprender, O meten pajitas en los nidos de termitas y van sacando y se las van comiendo. Muchísimos. Y cuanta mayor es la observación del mundo animal, más se comprueba esta capacidad en la especie humana desbocada de fabricar instrumentos, cuyos instrumentos nos adelantan. Por eso los seres humanos somos tan peligrosos, tan destructivos, tan terriblemente destructivos con todo. Con todo. Ahí está la respuesta ecológica con su incapacidad ante los políticos que dicen eso son exageraciones de científicos apasionados y ya. Sí. Miles de científicos están equivocados. Así que pensar de vez en cuando que nos hemos pasado de la raya sería hacer filosofía o hacer sociología o tal. No, lo que el Zen pretende no es cambiar el mundo, es cambiarme a mí. Es mi problema. Si yo reconozco que mi ego se ha salido del tiesto, seré o no seré capaz de investigar qué soy en realidad.
es decir, de continuar mi evolución, de detener el proceso de acumulación, como si fuera un roedor de esos que esconden cosas, frutos. Detendré el proceso de acumulación y empezaré y daré marcha atrás, antes de las palabras. A ver de qué iba esto. A ver si logro individualmente ponerme al día. Es decir, entrar en la actualidad, entrar en el momento presente, entrar en la realidad. No en la realidad de mi ego, que es una pseudo realidad, no. En mi realidad, realizarme mediante la práctica de mi naturaleza, a lo que Buda me enseña. En vez de homo faber, homo sapiens, homo ludicus, homo instrumentalis, y se acabó. Eximius, lo más. Así se explica esta bola, este globo del que hablaba al principio, de las producciones televisivas, los negocios contaminantes, la alimentación terrible que se nos salta todo, para producir más destructividad, porque claro, no se puede ir en contra de tanta propaganda. ¿Con qué criterio? Si el cerebro traga y traga y traga, a ver algún comentario al aspecto útil de estos míos, de estos que oís. Sí. Nada. Nadie escribe nada. Están sobrecogidos. Shh. Vamos con otro comentario, dice. Y estos del Zen o Daido cobra por estas charlas, conferencias o llamadas telefónicas o cartas o tal, o no sé qué. Todos hemos sido engañados con el tema del dinero alguna vez. El bolsillo es toda una prueba para algunos que ven interés codicioso en los demás necesariamente. Preguntan cuánto vale venir al templo o las cosas que he citado. Se extrañan cuando saben que todo ello es gratis, en nuestro caso. Las enseñanzas de Buda no se pueden vender, no se pueden comprar. Sin embargo, por todas partes, en cada país, según las culturas, pues los monjes budistas también tienen que comer. Y entonces se ven obligados a mantener costumbres populares, fiestas, adivinaciones,
astrológicas y muchos medios que se salen de lo corriente, pero que ellos ancestralmente vienen realizando para poder sobrevivir. El otro día veía en Tailandia, veía un reportaje de cerca de Bangkok, una ceremonia budista, el Wat Kru, en que personalizan en tatuajes al mono, a la serpiente, la grulla, el tigre, etcétera, que los monjes dibujan en la piel de estos adeptos o adictos, gente de todas clases sociales y todos los niveles intelectuales, al parecer, porque los tatuajes son remedios protectores, espíritus protectores que evitan ser heridos por balas o cuchillos. Durante el momento del tatuaje doloroso, entran en un trance por el que se renuevan sus poderes, los poderes de los espíritus. Es una mezcla de hinduismo y budismo, de sugestión, de fanatismo. El inventor de este delirio es un monje cuya momia se expone en una urna de cristal. Yo he visto alguna en el monasterio de Sojiji, de maestros que están momificados, y allí se mete dinero por una rendija, porque hubo un tiempo en que era moda morir en zazen. Así que se conserva su momia, pero en el exterior del templo hay una gran estatua y están empeñados los adictos o adeptos en estrellarse contra ella, evitando al público, a los soldados que tratan de cogerles. En fin, se trata de una sociedad primitiva, violenta, y así lo expresa. Es decir, supersticiones los hay por todas partes, pero en el budismo zen no tienen sentido. Así que no se busca el dinero. ¿Alguna cosita más? ¿No se os ocurre nada? Nadie. Chopin. Nadie. Están mudos todos. Están como paredes, mudos. Paredes. Bueno, vamos a otra cosa. Que el ego, en su sabiduría, lo califica de intolerancia.
Y desde mi punto de vista se trata de la protección, una protección del Dharma. El practicante defiende de muchas maneras y en muchas ocasiones su experiencia del camino, la transparencia de su mente, evitando, por este medio, evitando activar su corteza cerebral con lugares comunes, frases hechas, conversaciones de ascensor, discusiones o conversaciones no conducentes al despertar, que son las de la determinación, no, que son las de la defensa de las diferencias, los enfrentamientos, por diferencias dualistas, tópicos, sobre los sexos, la política, las religiones, los famosos, y entonces el practicante en estas ocasiones de discusión se defiende con determinación, por ejemplo, adoptando el silencio. Y esto puede ser visto por algunos como intolerancia, rigidez. A mí me parece importante saberse defender, saber defender su dharma, su práctica, aunque discretamente. Tiene que evitar con rapidez abundar, alargar una situación, una conversación destructiva de su equilibrio. Lo mismo que ha aprendido a cortar con sus propios pensamientos en el zazen, cuando ve su origen egótico, destructivo, causa de sufrimientos, lo mismo tiene que hacer, se ve obligado a hacer, en los contactos con personas de su entorno, pero eso sí, digo, sin rudeza, sin explicaciones, porque la práctica del Zen es un asunto íntimo. Es decir, la cortesía abre más mentes que los razonamientos. Claro que si se piden explicaciones, pues se dan. Si piden explicaciones porque ven cambios, o manifiestan estar necesitados de ayuda, se dan las explicaciones, se dan, pero sin insistencia, sin intentar agotar el tema, sin dar consejos, sin hacer preguntas personales,
sin intentar proselitismo, por la sencilla razón de que después duran muy poco los que son convencidos a la fuerza, digamos. En cuanto ven que es trabajoso, que hay que atenderlo con tozudez, que el camino tiene que ser recorrido con firmeza, con coraje, con paciencia, con los 6 paramitas, los 6 perfeccionamientos de los que hablaba al principio, pues echan a correr. En los monasterios Zen, Soto, y todo esto se ha convertido en ceremonial. O sea, los aspirantes jóvenes pues tienen que estar varios días a la puerta del monasterio para ser admitidos, llueva o nieve, con hambre, con el tiempo se ha ido dulcificando y ya no es en el exterior un sitio donde nieva. Ellos son listos, no buscan precisamente los meses de nieve. Se ha ido dulcificando y hay una tejabana, y de vez en cuando, pero hay que estar quietos, y de vez en cuando pues salen los compañeros que ya están dentro, salen y simulan una especie de paliza, ¿no? de agresiva ambivalencia, que en realidad no es más que un buen masaje. Es decir, es necesario insistir al instructor, al maestro, al Buda, y según frase clásica, al maestro hay que arrancarle lo que sabe, hasta poderse subir en sus hombros. Hay una tendencia en los practicantes españoles que conozco a convertirse en abuelitas, en amables, considerados, que ayudan antes de que se lo pidan. Y esto es un error, es un intento de colonización del cerebro de la gente. Como decía Lao Tse, si quieres fortalecer a alguien, debilítale primero, pero si quieres debilitarle, fortalécele primero. Por tanto, no hacemos ningún favor cuando le quitamos a alguien su espacio de sufrimiento. La mayoría de la gente no ha sufrido bastante o no sabe que está sufriendo, no sabe que está siendo frustrada en sus posibilidades espirituales. Entonces hay que empezar por ahí, no hay que darles demasiada cuerda. Según mi experiencia, los 3 primeros días de la visita a un monasterio, los monjes no te veían, no te saludaban, hasta te maltrataban, así con el gesto. Pero al pasar los 3 días, ya eran unas gentes
amables y deliciosas. Es decir, pasado el sarampión ese, ¿no? Del creer que no te hacen caso, que no tal, que no eres digno. Para ellos te desprecian. Todo eso son interpretaciones del ego. Cuando has aguantado, pues después ves que hay cambio. Bueno, a ver, contadme algo que me canso. Que soy muy mayor, como dice este. ¿Tú tampoco dices nada? Tú tampoco. Me quiero. ¿Eh? La pared. La pared. Que me quiero ir a la cama. Daído, que hace mucho calor. La pared. Sirio, no me extraña que te canses porque este peso es memorable. Gaso. Nada, déjalo caer, Isidio. Déjalo caer. Que el lío se le arme tu cerebro. Caído, Daído. Caído. ¡Pum! Ha hecho ruido, ¿eh? Se ha ido desde aquí. Venga, Marisa. Nómbrame todos los nuevos, los que no son de la sanga. Pedro, José, Marisa, Lucas. Estáis muy discretos, todos. Alex, Lucrecio. Está muy bien eso, ¿eh? Es una tierra sobre la que cae la semilla que no tiene nada que decir. Una tierra quieta, una tierra apacible, ¿verdad? Esto es una contradicción. Digo que digáis algo y a la vez digo que qué bien que estéis callados. A ver, ¿cómo salís de esa encrucijada, de esa contradicción? Bueno, vamos con otra. No sé si esto no va a ser demasiado. Uno de vosotros me pregunta, esto lo podríamos llamar curarse a sí mismo. Uno de vosotros me pregunta si podría recomendar a una amiga diagnosticada de estrés la práctica del zazen, ya que la habían recomendado hacer relajación. Entonces el que me pregunta dice relajación, zazen. Pues mi contestación fue que con la relajación podría detener, lentificar, frenar una pequeñísima parte, igual que con la hipnosis, una pequeña parte de los efectos de una equivocada manera de vivir.
Es decir, la relajación disminuiría la tensión muscular, la tensión emocional, etc. Pero puestos en el ambiente habitual, se renueva el tigre. El estrés es estar delante de un tigre continuamente y el sistema vegetativo no lo soporta, se agota. Sin embargo, con el zazen, además, atacaría las causas de su mal vivir, de su vivir equivocado. Es decir, el que padece estrés y no entiende el lenguaje de su cuerpo, ni el lenguaje de su mente, sufrimiento, pues se le puede dar la oportunidad de, como decía Buda, vengo a enseñaros lo que es el sufrimiento, que tiene que ver, el estado de enajenación puede ser tan grande que no reconocemos que sufrimos. Pero el cuerpo sí sufre, porque está sometido a unas presiones artificiales, a unos condicionamientos artificiales, desnaturalizados. Y entonces se expresa con somatizaciones, con síntomas con signos en distintos órganos, en muchos incluso emocionales, mentales. Es como si nuestra naturaleza esperase que alguno de esos lenguajes iba a ser reconocido. Efectivamente, quien lo padece busca ayuda, va a un médico, pero el médico seguramente va a estar como él. Le va a dar un sedante, le va a decir que haga pues alguno de los modernos sistemas de tranquilización así como mecánica y ya está, porque es que el médico está como él. El médico es un ignorante. El médico es un continuador del sistema de presiones sociales, con esa palabra tan repugnante que se llama explotación. Es decir, de la mano de la codicia, el codicioso está perdiendo la oportunidad de vivir y se la quita a otros también. Así es de ignorante. Y nuestra cultura, hija de árabes, de griegos, de árabes y de romanos, ya no es una cultura. Ya no se aspira a la excelencia en nada que no dé dinero. Es decir, la degeneración espiritual ha llegado a unos extremos de botellón. Unos extremos preocupantes. Increíblemente, se desconoce, la sociedad desconoce en general las causas de este estado de cosas, o, como decía Ortega, España la arreglo yo de un plumazo, oía decir a alguien, y él decía, a ese le ponía yo la pluma en las manos.
Es decir, la bola de nieve ha llegado a un punto en el que nadie se atreve con ello. Por eso los medios colectivos de la política, de las religiones, están incapacitados para frenar. No quedan más que los medios individuales. Medios individuales. Particulares. Tú y tú mismo. Tú contigo. Tú conmigo. Tú con el otro. Las cosas colectivas no, ya no funcionan porque han sido ocupadas por el prurito sensual, por la satisfacción inmediata, por el placer como único principio. Aquello del placer, la vida, la muerte, la belleza, de aquellos filósofos helenísticos, la belleza se ha quedado en un medio para el sexo, para la autoimagen. Quiero decir que el estado de cosas es de lo más elemental, y no podemos decir primitivo, porque es que no se ven los grandes instintos funcionar. Se han reducido, se ha jibarizado el acervo cultural, se ha reducido a mínimas expresiones. Pero eso sí, muy coincidentes. Es decir, se han sabido estimular las pasiones más elementales, pero se les ha dado una implementación sofisticada, unas veces barata, otras veces cara, en fin, merece continuarse esto con lo que yo llamo la cultura impermanente. Después de haber pasado por nuestra tierra todas estas civilizaciones y muchas más, tan peculiares, tan aportando cada una de ellas soluciones evolucionadas a muchos temas, habría que preguntarse ¿qué queda de todo eso? ¿Qué control tenemos sobre los acontecimientos? ¿A quién conocemos realmente? ¿A quién de nuestro alrededor? ¿Nuestras amistades? ¿Nuestros amores? ¿A quién conocemos realmente? En mi pueblo se dice, ni siquiera el cuello de tu camisa. Es un asunto misterioso, evolutivo, curioso. ¿O qué? Yo tengo nada más que una respuesta a este todo vale y es muy poco lo que vale. Que todo pasa. Que la cultura, que los medios interpersonales e individuales son impermanentes, que tanto penar para morirse uno, pues es una idiotez. Es una idiotez
el entretenimiento. Y ese es uno de las desgracias de la humanidad, la idiotez. Algún día hablaremos un poco del significado de la idiotez, el significado práctico, quiero decir. Bueno, yo, por mi parte, pues he terminado con las chuletas. De manera que os toca a vosotros, si queréis. Bueno, no parece que... Entonces me despido. Espero que os haya servido para algo. Y ese algo o es la práctica o no sirve para nada. Así que hasta el lunes. Buenas noches, Verso.